Hermanos, los que volviéramos al pasaje que leímos la vez anterior en Lucas, capítulo 7. Evangelio de San Lucas. Y Lucas, aunque no fue uno de los 12 apóstoles, pero él dice que diligentemente investigó acerca de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, escribía Lucas. Y lo escribía un Teófilo, alguien que se llamaba Teófilo. Y precisamente la palabra Teófilo significa amante de Dios, de fileo, como de amor fraternal, y teo de Dios, amante de Dios. O sea que la palabra de Dios ha sido escrita para aquellos que Dios sabía que le iban a amar, que iban a recibir su amor primero, porque realmente el que nos amó primero fue el Señor. Y porque Dios nos amó primero, ahora nosotros podemos amarle a Él, gracias a su amor derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Nunca nos acercamos a Él en base a alguna justicia propia, porque no la hay. Nosotros somos pecadores, nosotros somos débiles, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros, ha enviado a su amado Hijo, Él ha muerto por nuestros pecados, Él ha derramado su sangre preciosa, ha sido sepultado, pero también resucitó el tercer día, como estaba escrito en las Escrituras, y ascendió a lo alto. Sí, y dijo que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y decía el Señor Jesús que esto, Él hablaba acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él, después de que el Señor Jesús hubiera resucitado. O sea que la base para ser salvos y recibir el Espíritu Santo nunca es nuestras fuerzas, nunca es un sistema, un ejercicio religioso, sino es la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer en Él y tener fe en Él y mantenernos en esa fe. Mantenernos, o sea, confiar. Tener fe, recibir es confiar, recibir es tener fe. Poner la mirada ahí y confiar que Él haga como Él quiere hacer cada cosa soberanamente, pero Él quiere un corazón humillado, contrito, que le busca a Él, que se rinda a sus pies y espere todo de su mano. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces el Señor, ahora después de habernos salvado por la fe, ahora el Señor nos está conduciendo a confiar menos en nosotros mismos y a confiar cada vez más en el Señor, a quitar nuestra mirada cada vez más de nosotros mismos, porque nosotros lo único Él quiere orar por nosotros y Él quiere extender su obra por medio de nosotros y nos usa como su cuerpo, como su iglesia. Y Él ha sido hecho cabeza sobre todas las cosas y sobre todo cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia ahora a nosotros nos ha hecho su cuerpo en unión viva, real, en espíritu con Él. Y con Él nos ha sentado sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, dominio y autoridad sobre todo. En ese lugar nos ha puesto el Señor, lugar de reino, de gobierno. Y hay que mantenerlo como por la fe. Él nos ha sentado con Él en lugares celestiales y eso se mantiene como por la fe. Amén. Entonces, todo lo que el Señor regalo, un don, lo recibimos así, ¿cómo? Recibiéndolo. ¿Cómo lo recibimos? No, pues recibiéndolo, no hay otra palabra. O sea, creyendo. Y el que cree, para el que cree, todo le es posible. Pero no porque nosotros, por medio de la fe, un ejercicio en la fe propia, como repitiéndonos, muchas veces algo se va a crear, se va a formar, como hacen en muchas religiones, no, sino en la fe en el Dios del imposible. ¿Amén? Nuestra fe está puesta en el Señor y Dios, el único, el creador de todo el universo. Pero al crear al universo, nos puso a nosotros, nos creó a su imagen y a su semejanza para conocerle a Él. A diferencia de las vacas que son muy lindas y que nos dan leche y carnecita, la vaca se come, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Pero nosotros no. Nosotros fuimos creados con el Padre, a través de su Hijo, por su Espíritu Santo,
comiendo y bebiendo de él. Ni los zancudos, ni los planetas, ni siquiera los ángeles, porque los ángeles lo pueden ir allá y lo ven cara a cara, pero nunca van a tener el privilegio de que Dios mismo, su vida divina, la vida eterna de Dios, venga a morar en sus corazones, en su interior. Y ese es el gran privilegio de la vida de los hijos de Dios, que Él nos ha hecho como vasos contenedores de su gloria para que le conozcamos, le entendamos y le empezamos a manifestar aquí en la tierra. ¿Cómo? Pues el Señor sabe que Él está trabajando con nosotros. Amén. Entonces, pero para eso hay un proceso y el Señor está haciendo un trabajo maravilloso. Y por eso los ángeles están expectando, eso está bien, pero Dios está haciendo un trabajo conmigo y conmigo. Entonces, hermanos, hay privilegio de la vida, como escribió un libro un hermano. El hermano escribió un libro un hermano que se llamaba así, El mayor privilegio de la vida. Y ese es el ser hijos de Dios, contenerlos de su vida, de su gloria, de conocerlo, de entenderlo. Por eso dice Jeremías, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el fuerte se alabe en su fortaleza, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar, en los ejemplos. Aleluya, acá la batalla con nosotros, ¿verdad? Y así también decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, decía que a los pequeños, no son muchos nombres en medio de la iglesia, pues sí, de vez en cuando hay un noblecito, un superintelectual, reconocido a nivel mundial, pero muy contaditos, sino que a lo menospreciado del mundo, a eso escogió Dios. A eso escogió Dios. Y dice que Dios nos ha dado a Cristo y nos ha puesto en Cristo Jesús y nos ha hecho a Cristo para nosotros como sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra santificación y como nuestra redención. O sea, todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado en su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo ha venido a morar en el seno de la iglesia, en el corazón de la iglesia. Amén. Así como el Hijo moraba desde la eternidad en el seno del Padre, y por eso le puede dar a conocer, como dice el Evangelio de Juan 1:18, ahora el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo, ha venido a ser morada, y podemos estar en su seno, y conocerle a Él en intimidad. A Lucas 7. 6. Lucas 6. Desde el verso 47. Y dice así: todo aquel que viene a mí, y recordábamos la vez pasada que hay que venir al Señor, hermanos amados. Lucas 6, 47. La única manera de ser edificados en el Señor es viniendo a Él mismo. Como dice también Pedro, dice, acercándoos a Él. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La única manera de ser edificados como casa de Dios es acercándonos al Señor mismo, mirándolo a Él. Dice, miradme a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. No hay otra manera, no hay otro método. El único es viniendo con fe, con confianza al propio Señor. Y de eso hablábamos un poco la vez pasada. Pero sigue diciendo, dice, y oye mis palabras y las hace. Que es el otro paso. El fundamento mismo es Jesucristo, la misma persona del Señor Jesús, ¿verdad? La persona del Verbo divino que existe desde la eternidad y estaba juntamente con el Padre. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y los apóstoles lo vieron y eso era lo que ellos proclamaban, lo que se les había manifestado. Ellos decían, la vida se nos ha manifestado, pero ellos sabían qué clase de vida era. No era la vida solamente biológica, no era solamente la vida psíquica, no, sino la vida divina. El Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos. Y eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Entonces, la base de todo Hijo de Dios para ser salvo es venir al Hijo. El fundamento es Jesucristo.
No hay otro fundamento, y este fundamento tiene que ser puesto. Amén. O sea, si seguimos después cavando, como luego va a decir aquí Lucas, hay que cavar en Jesucristo. Hay que cavar, y ese cavar es ir conociendo cada vez más su naturaleza. Que no solamente Cristo es nuestro Salvador, sino que ahora vino a ser también nuestro morador. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque es que todavía no somos glorificados, no somos angelitos o cuerpos gloriosos, no, lo que ahora vivo en la carne. ¿Cómo lo vive Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y gloria al Señor que ni siquiera es en la fe del esfuerzo propio, ¿no? Sino en la fe del Hijo. O sea, es un don. La fe es un don que nos ha sido dado de parte de Dios, que hemos recibido por su gracia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Entonces el Señor se nos revela, nos abre los ojos y le conocemos como nuestro único Redentor y Salvador, y de ahí nunca vamos a salir. Pero además nos lleva un paso más, a un nivel más, saber que Él es nuestro morador y que ahora Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. Y ese es el misterio, dice Pablo en Colosenses, que ese es el misterio escondido desde los siglos. Ese es, ¿cuál es? El cual Pablo se esforzaba para anunciar. Que Pablo había aprendido a ser uno con el mismo sentir del Señor, era que no solamente se quedara en la revelación, no Cristo morando, sino Cristo formándose en la vida de los hijos de Dios. Amén. Entonces Cristo formándose en nosotros. Entonces por eso dice aquí, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, que nunca nos olvidemos que ese es el motivo de Dios, la edificación de su casa. Por toda la vida tú ves el mismo deseo de Dios de tener una casa, una morada, donde morar, donde vivir. Y dice, cavó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, el llamado del Señor es acabar, acabar. ¿Sí? No acabar de terminar, sino acabar de hacer hueco, o sea, acabar con pequeña, acabar. ¿Verdad? Bueno, y acabar cada vez más profundamente. Más profundamente. Entenderlo y conocerlo. Ese es el objetivo del Señor, siempre. Y por eso dice en Isaías, conocimiento de Dios en la tierra del Señor. Que sea conocido, ¿amén? Conocido por sus hijos y sea formado
Y esa formación de Cristo en la iglesia es el testimonio que Dios le está dando al mundo, a los ángeles, a los principados y potestades en lugares celestiales. Por eso hay una batalla en la cual vamos a entrar hoy un poco. Una batalla seria. Y mira lo que dice acá. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. O sea que el hecho de que el Señor nos diga que cabemos y que pongamos el fundamento sobre la roca que es Cristo mismo, que profundicemos en el Señor, en su persona, en su palabra, en su vida formada en nosotros, no quiere decir que no van a venir dificultades. Todo lo contrario, dificultades vienen. Lo único es que aunque la casa sea zarandeada, palabra clave para hoy, sea zarandeada, no va a caer si permanece firme y constante en la fe del Señor Jesús. Va a permanecer firme. Dice, pero no la pudo mover. Gloria al Señor. No es que no vengan vientos, como dice también en Mateo, él complementa que vienen vientos fuertes a soplar, viniendo, aquí dice, vinieron ríos, a ver si se permanece firme ahí. Dice, ¿por qué qué? Porque estaba fundada sobre la roca, o sea, se profundizó. Pero dice, más el que oyó y no hizo. O sea, que solamente escuchó, pero bueno, sí, siguió viviendo su vida para sí mismo, no se acercó al Señor, no profundizó en el Señor, dejó las cosas así. Pues dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre qué? Sobre tierra. O sea, sobre el mismo, sobre lo que es meramente humano, porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, sobre el humanismo. Y sobre eso no hay nada, porque dijo el Señor, morirá. Lo que es del hombre no permanece para siempre, porque dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pedro, que esa es la palabra del Evangelio que ha sido anunciada desde el principio, que el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como cita el hombre en todas sus empresas, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, permanecer ahí, establecidos en la palabra del Señor. Dice, cavó su casa sobre tierra, o sea, sobre sus propios inventos, sobre sus propias filosofías, sobre su propia manera de ver las cosas, pero no sobre la roca, sobre la persona del Señor, sobre su palabra, sobre su persona. Dice, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu, dice, y luego cayó. Se cayó la casa, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, en este punto, hermanos, como ya la vez pasada vimos algún punto inicial, quiero que hoy avancemos un poco en este asunto del zarandeo de la casa, que es necesario para la edificación, para la madurez de la iglesia. Es necesario. Entonces quiero que me acompañen a Lucas 22, para que los hermanos no se asusten, no se sorprendan. No se sorprendan. Y es necesario todo esto, hermanos. Entonces, Lucas 22. De 31. Viene el Señor. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Y me llama la atención, hermanos, que aquí no le está llamando Pedro, lo está llamando con el antiguo nombre. O sea, el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro, que iba a ser necesario. Y lo llama con el nombre natural que le pusieron sus padres, ¿no? O sea, como una caña, Simón significa como una caña que es llevada por el viento, de aquí para allá. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, algo muy importante esa frase, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos una situación
complicada, difícil, pero que el Señor en su amor le anunció a Pedro y es enseñanza para todos nosotros. Y el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. O sea que Satanás pide poder zarandear a los hijos de Dios. Pero hermanos, en esto a mí me da mucha confianza, ¿sabes por qué? Porque si no fuera que Dios le da permiso, Satanás no pudiera hacer nada. Y Dios le pone a Satanás unos límites. Y ahora vamos a ver por qué Satanás está tan ensañado con el hombre. Tan ensañado sobre todo con los hijos de Dios, o sea, con los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor, que hemos nacido de nuevo. Y pide zarandearnos. ¿Acaso no le pasó eso mismo a Job? Dice, mira Job, que tú lo tienes cercado, pero quítale ese cerco y vas a ver cómo él va a maldecir tu nombre. Pero sus labios en nada, sino que se mantuvo aunque sufrió, tuvo que ser zarandeado y su fe tuvo que ser probada. Y eso es necesario, amados hermanos. A medida que vamos profundizando en el fundamento, que es Cristo, y en sus palabras, y que queremos seguirlo a Él, y que queremos ser como Él, y que el Señor se va formando en nosotros, en esa misma medida, Satanás dice, sí, claro, pero es que con Felipe lo tiene cercado, déjalo un poquito que yo lo zarandee y va a ver. Pero, vamos a ver quién gana, nosotros no es el Señor en nosotros. La bendición está bien. Entonces, hermanos, es necesario. Mira, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un poquito Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 14. Ahí, Pablo y Bernabé estaban terminando su primer viaje misionero. O sea, salieron desde Antioquía de Siria, salieron por Seleucia, Chipre, por Salamina, pasaron por Pafos, por Perge, por Antioquía de Pisidia, y así dieron esa vuelta, pasaron por Iconio, y después por Derbe, por Listra, y empezaron a devolverse. O sea que ellos salían en su obra misionera a la cual el Espíritu Santo los había enviado, y lo primero que hacían era anunciar el Evangelio, y a los que recibían el Evangelio iban poniendo en el tiempo que el Señor les permitía en cada lugar. A veces el Señor permite en un lugar 2 días, a veces una semana, a veces un mes, a veces 15 días de las visitas, y es para ver cómo están las cosas. Al comienzo para ir poniendo fundamentos, después para ver cómo van las cosas, seguir afirmando a los hermanos en ese fundamento, que la iglesia no se vaya a dejar trastocar por acá o por allá en cosas diferentes a la fe del Señor Jesús y a la fe que nos ha sido dada, al depósito de la palabra del Señor, que la iglesia siga profundizando en ese depósito, en la verdad eterna que nos ha sido ahora dada por el Espíritu Santo. Amén. Acerca de su Hijo Jesucristo, de su obra preciosa, el Evangelio de Dios, todo lo que habla del Evangelio de Dios que está en Romanos consignado de una manera sistemática, también todas las epístolas del Nuevo Testamento y además todo lo que ahora ha sido el cumplimiento en Jesucristo del Antiguo Pacto y las profecías que se están cumpliendo, las que están por cumplirse, o sea, profundizando en todo el depósito de Dios, en toda la palabra de Dios que permanece para siempre, y en eso debemos permanecer nosotros firmes y confiar en esa palabra. Ya el regreso, ya después de haber anunciado el Evangelio y de haber empezado a poner fundamentos, y que la iglesia después debía seguir profundizando en eso, porque no es solamente que Pablo daba una enseñanza y se quedaba en que, sino que la iglesia debía preocuparse en profundizar en aquello que habían recibido de parte del Señor, de la palabra del Señor. Pero mira a la vuelta, Pablo, la carga que el Espíritu Santo colocaba en los apóstoles, en Pablo, en Bernabé y me imagino que en Pedro, en todos ellos, era esta. Hechos 14, 21. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, anunciar el Evangelio, muchos se convirtieron, ¿verdad? Tuvieron algunas enseñanzas fundamentales. Y a mí eso me da confianza, hermano, porque Pablo a veces pasaba por lugares y después no volvía a pasar, porque el Señor lo llevaba a otros lugares.
en ese caso, y él confiaba en la obra de que Dios pudiera hacer ahí. Él sabía que la palabra ha sido recibida y que el Señor se encargaba de su iglesia porque la iglesia es de Dios, del Señor. Aunque ellos eran apóstoles y eran reconocidos, eran honrados como apóstoles, pero la iglesia que se acercan al Señor y viene a ser parte del cuerpo de Cristo, del misterio escondido, parte del Señor por su Espíritu. Y él confiaba en la obra del Señor, pero mira cómo confirmaba la fe de los hermanos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, o sea, empezaron a devolverse, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Y cómo crees tú? Hoy en día tantas cosas que se escucha, pensamiento positivo, ¿verdad? Repita y será hecho. Pero ¿cómo le confirmaba Pablo y Bernabé los ánimos a los discípulos? ¿Cómo? Exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso es muy importante, mantenernos en la fe. Pero qué lindo, hermanos, que el Señor ruega por su iglesia, día y noche, como sumo sacerdote, para que la fe en la iglesia no falte, aleluya. Y en eso debemos mantenernos ahí, hermanos, porque no nos sostenemos ahora por nosotros mismos. No es que empezamos creyendo y ahora continuamos de otra manera, no, hay que continuar creyendo, confiados en la fe. Claro, es una fe que trabaja, que obra, un amor que trabaja, una fe que obra y una constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, pero en la fe, la base de la fe, sí. Por la fe, los antiguos alcanzaron las promesas. Por la fe, mantenerse, como en el espíritu de Josué y Caleb, mantuvieron la fe en Dios. Ellos eran chiquititos, pero Dios es poderoso por encima de todas las cosas y es poderoso para librarlos de todas las cosas, no de los problemas, pero sí para que se mantengan y suban a un nivel más alto. Para que las pruebas, las dificultades en el pueblo de Dios son para darnos un nivel más de madurez, para hacernos semejantes a su Hijo, para que no seamos tan flojos como vamos a ver ahora. Mira lo que dice. De Dios con un destino superior a cualquier ángel, a cualquier serafín, a cualquier querubín, a cualquier arcángel, que es ser hecho a su imagen y semejanza, vivirlo a él, comprenderlo a él y reinar con él. Porque Satanás sin ser dijo, seré, subiré y me sentaré y me haré. O sea, quería derribar a Dios. En cambio, el Señor Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, vivió entre los hombres, sufrió, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, mas sin pecado, para ahora ser nuestra ayuda, nuestra fortaleza en los momentos de la prueba y de la tribulación. Porque el Señor dijo que era necesario entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida, no para salvación, sino para ser glorificados, con una glorificación, con un peso mayor, porque como dice 1 Corintios
15 dice que aunque hay muchas estrellas, pero no todas las estrellas son semejantes. Hay unas de mayor gloria, tú ves unas estrellas más grandes, otras más chiquitas, otras que están apagándose. Pero el Señor nos quiere dar una gloria semejante a la de su Hijo. Porque dice primera de Juan, amados, Dios les ha expresado, o sea, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos hechos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando le veamos a Él, seremos tal como Él. Aleluya. Es la manera en que nos acerquemos más al Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu del Señor. Y cuando Él venga y ya le veamos cara a cara a Él, seremos semejantes a su gloria, hechos semejantes a Él. Entonces dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y acompáñenme también aquí a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Esto yo sé que no es muy popular hoy en día, pero es la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 4.1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne, o sea, cuando el verbo se hizo hombre. Ahí padeció, de verdad padeció. Vosotros también, ¿qué? Armaos del mismo pensamiento. Porque, hermanos, no tener en cuenta esto es estar desarmados. Viene Satanás a zarandearos porque Dios le da el permiso. Y Dios dice, hasta acá, hasta aquí pido el permiso, porque dice el Señor que no permite que seamos tentados más de nuestras fuerzas. No es Dios el que nos tienta, dice Santiago que Dios no es tentado ni puede tentar a nadie, sino que Satanás, el maligno que nos tiene odio y rabia, pide para zarandearnos. Es lo normal, y si somos zarandeados es porque Dios nos ama, nos considera, como el libro que publicó el hermano Stephen Town, que se llama Satanás considera el siervo que Dios usa. Y hay varios artículos en el libro. Hice una colección de artículos de Spurgeon, de Watchman Nee, de mismo Stephen Town, de Austin Sparks. ¿Sí? Y ahí el título es así: Satanás considera el siervo que Dios está preparando algo maravilloso. O sea, que no te extrañes. Es porque Dios tiene algo más adelante. Porque el fundamento es Jesucristo y ha sido puesto, somos salvos por la fe una vez y para siempre. Amén. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Aquí, por lo menos los que estamos presentes, sabemos que es por fe, no es por obras. Pero el Señor nos advierte que viene este tipo de cosas. Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, ¿no? A la voluntad de Dios. O sea, Él nos va haciendo cada vez más afines con su voluntad, que podamos decir con el Señor, Señor, eso para mí es difícil, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y no solamente como una repetición religiosa diaria, no, sino que cuando empezamos a conocerlo de verdad, y al conocerlo a Él su naturaleza cada vez más formada en nosotros, vamos conociendo experimentalmente su voluntad, ¿eh? Poco a poco. Y eso no es así una mera taicón, ¿no? Sino esperar que el Señor vaya trabajando, claro, disponernos en la fe para el propio Señor. Pero estar preparados también, armarnos de este pensamiento, ¿sí? Como las personas que van a ir a la batalla se preparan antes, hacen ejercicio, hacen gimnasia, se preparan sus armas y todo, y eso es armarse para en el momento de la batalla ya de frente, ahí ya están preparados, están fuertes, están como un Rambo, ¿verdad? Entonces así el Señor nos está preparando, hermano, para la batalla. Y cada vez las batallas van a ser más difíciles, escuchen muy bien. Las batallas no van a terminar, van a continuar y cada vez más difíciles. No podemos estar unidos a Cristo, ¿no? A poder permanecer juntos, unidos bajo las alas de la gallina, así como la gallina cubre bajo sus alas a sus polluelos, estar juntos bajo las alas del Señor. Porque el que se queda solo, se lo traga el león. Se lo traga, hermano. Y eso no lo digo yo, eso también lo estoy tomando de la palabra. Aquí en Primera de Pedro.
capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios, sean sobrios con sus sentidos puestos en su lugar, no como borrachos, no como mareaditos, no dejarnos marear, hermano, no dejemos marear, sino estemos sobrios y velar, o sea, estar atentos, velando. Porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo, como león rugiente, que ha de ser rugiente, de que no ceden a la tentación o no ceden a la psicopatía, sino que el Señor los fortalece aunque están en debilidad, porque no somos Superman, somos débiles. Y decimos, Señor Jesús, ruge Satanás. O a veces se ríe, como, esa risa burlona y rabiosa. Pero el Señor se reirá de ellos al final. Y dice, como león rugiente que anda con un cachorrito, no, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Ahora vamos a seguir con los otros versículos de acá, pero tengamos en cuenta esto, que nos dice, mira Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero viene la otra parte, hermanos, no nos quedamos solos, pero yo he rogado por ti, aleluya. Es la oración del Señor Jesús al Padre, nada más y nada menos. Del Hijo al Padre, del Rey. Dice, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Aleluya. El Señor viene y nos fortalece con poder en nuestro hombre interior. Nos empieza a fortalecer para que Cristo se forme en nuestra vida. ¿Sí? Se empieza a formar y a establecernos en Él. A establecernos, como sigue diciendo acá, dice, al cual resistir, ¿qué? ¿Firmes en qué? En estrategias, o pensar, es que yo lo puedo resistir de esta manera, es que yo ya llevo tiempo, he hecho tantos ayunos, ya puedo resistir. No es así, hermanos, no es así. Sentados con Cristo en lugares celestiales, dice, fortaleceos en el Señor, El Señor nos fortalece, claro, pero nosotros debemos tomar la actitud de fe, poner el pie sobre la tierra, sobre Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, fortalecernos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor viene y nos fortalece, hermano. Ya cuando estamos ya derretidos y medio, viene el Señor y nos levanta, nos sopla aliento, ¿verdad? Con su aliento de vida, nos sopla y nos hace entender, y nos levanta, y nos da ánimo, y nos da entendimiento de las cosas. Entonces, las cosas así, y es en serio. Gracias a Dios que el Señor está por nosotros. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria al Señor por lo que viene. Mas el Dios de toda gracia. O sea, no es que nos estemos trasladando de la gracia a la justicia propia, no. Mas el Dios de toda gracia, sino que esa gracia tiene que ser aprovechada cada vez más eficazmente, más experimentalmente. Esa gracia que hemos recibido como un paquete completo en Cristo por su Espíritu empieza a ser manifestada en ciertas situaciones cotidianas, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Empezamos a experimentar a Dios de una manera personal, viva, ¿verdad? De nuestra parte, que somos finitos, estamos empezando a conocer al Señor, que es infinito, que es todopoderoso. Más el que nos llamó a su gloria eterna, aleluya, en Jesucristo. Y esa frase gloria eterna no hay que entenderla en el sentido religioso, o darle descanso, como dicen, perfecto, y llevarlo en tu gloria. No es así. No, nos llamó a participar de su gloria, que es muy diferente. No solamente, como se me imaginan algunos, a estar recostados en una hamaca todo el tiempo en el paraíso, no, sino a participar de su gloria, que su gloria se afirme en nosotros, ¿verdad? Que ese ADN del Espíritu Santo empiece desde el Espíritu, desde nuestro interior, a formarse en nuestra alma, en nuestros pensamientos, formados como los de Cristo, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, y aún en nuestra manera de ser, de actuar externamente, ¿verdad? En nuestro rostro, en nuestras miradas, nos ayude más. Eso es necesario. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, gracias al Señor que el padecimiento no es por toda la eternidad, es un poco de tiempo, algunos añitos,
De aquí a que venga el Señor, es por un poco de tiempo, dice, Él mismo. ¿Quién? Mi hermano, mira, aunque hay pruebas, hay luchas y nosotros debemos permanecer firmes, ¿verdad? Voluntariamente por la fe y decirle, Señor, ya no puedo más, estoy en tus manos, pero dice, Él mismo, ¿quién es Él? Dios, por Jesucristo, os perfeccione. ¡Aleluya! O sea, el Señor está buscando con eso es perfeccionarnos, hacernos como su Hijo Jesucristo, a la medida del varón perfecto, porque hermano, es que a veces pensamos, no, fuimos salvos y qué rico, qué chévere, ahora estamos de vacaciones, no es así, vámonos de paseo en paseo, no es que los paseos estén mal, pero a veces tomamos la vida de una manera muy así, ¿verdad? Pero el Señor dice que la meta de Él, dice que el Señor ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Casa para Dios, que Dios tenga su casa, su morada. Señor, entonces hay que limpiar un poco por acá, hay de pronto algo que hay que mover por acá, arreglar por acá para que su casa esté preciosa, esté lista para la morada del Altísimo en plenitud. Entonces dice, para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a quién, a los santos, para la obra del ministerio, o sea, para que los santos también sean capacitados, sean fortalecidos, para que así de una manera efectiva puedan participar en la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de qué? Del Hijo de Dios. A la unidad que es de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es unidad alrededor de mis gustos, alrededor de X o Y sistema religioso, que no, el diablo sí lleva una unidad alrededor de muchas cosas, pero el Señor nos está llevando a la unidad, es en su Hijo. Y por eso el Señor zarandea. ¿Por qué con el zarandeo? Dice, Satanás ha caído para zarandearos como trigo. Ustedes saben para qué sirve la zaranda, como ahora hay unas máquinas, después de la época industrial son esas maquinotas, pero antes la zaranda era una cosa que agarraban así como en rectángulo, en una mallita, y zarandeaban el trigo. ¿Para qué? Para quitarle las impurezas, los mugres, las basuritas al trigo, y para que quedara el trigo solito, puro, ¿sí? Para ser zarandeado, era para que el trigo, y nosotros somos como el trigo. Así como el Señor Jesús es el grano de trigo, nosotros también nos ha puesto como un grano de trigo para dar fruto en abundancia, permaneciendo por la fe en Él. Y limpiarnos, ¿para qué? Para que demos más fruto, ese es lo que nos da el Señor. Y un fruto más puro, más sabroso, más delicioso, más limpio. Pero también da el Señor aventa el trigo. Y eso más o menos se hace, lo hacían por ahí a las 5, 5:30 de la tarde, cuando empezaba a soplar, o sea, al entrar la noche, al entrar el momento de la prueba, entonces soplaba un vientecito, un viento suave, para ese viento suave era especial para que no se llevara todo el trigo, sino sabes para qué, para que se lleve la paja que recubre el trigo, o sea, todo lo que es pura paja en nuestra vida, todo aquello que no tiene peso en nuestra vida, el Señor está quitando de nuestra vida, para que tengamos peso espiritual. Dice el Señor por Pablo en 1 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, hay tribulación, pero yo digo, el sándwich divino, es leve y es momentánea, no es por la eternidad, pero es tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más peso, excelente y eterno peso de gloria. Amén. Y no está produciendo eso para que no seamos tan livianos, no seamos tan flojongos que lo que es paja. Por eso dice, el fundamento es Jesucristo. Pero si sobre este fundamento alguno edificare con oro, que nos habla de la naturaleza divina por toda la Biblia, plata, que nos habla de la redención, o sea, de aquello que hemos recibido por gracia, por la fe, la obra
del Señor Jesús en la cruz y en la resurrección, y piedras preciosas que es el trabajo del Espíritu Santo, pasar esas piedras preciosas, las piedras de la casa de Dios, de la casa espiritual de Dios que somos sus hijos, piedras vivas, son purificadas por el fuego, ¿verdad? O si no, otros edifican con madera, o sea, lo que es solamente humano, con lo que es paja, con lo que se lleva el viento y la hojarasca. Pero entonces el Señor, y todo eso va a ser probado, no para perder la salvación, sino para ver qué es lo que en la venida del Señor, o el tiempo que estemos acá cuando el Señor nos dé su presencia, hasta dónde llegamos. Señor, tenga misericordia. Y nos inclinemos ante el Señor. Señor, ayúdame, yo quiero ser como tú, tener un peso como tú, y guárdame, y ora para que mi fe no falte, Señor. Amén. Y el Señor se encarga. Entonces, si no oras y tú crees en el Señor y no oras así, porque no se trata de repetir una oración, sino de confiar en Él, saber que Él es el sumo sacerdote que intercede por ti. Ese es el ministerio actual del Señor Jesús, su intercesión. ¿Sí? Pero entonces el Señor zarandea el trigo, y el instrumento de Satanás, la zaranda. Inclusive si usa hasta Satanás para nuestro bien. Pero dice, pero no toques su vida, le digo con respeto. Solamente esto, las posesiones, su familia, su salud y todo, pero su vida no. Y luego la ventada. Pasa el vientecito, gracias a Dios que es el viento de la tardecita, el suavecito, como el soplo del Espíritu, como la ventada es para aflojar la cáscara, las zarandeadas para aflojar la cáscara, y luego el viento, el soplo del Espíritu, para que se lleve la paja y seamos de peso delante del Señor. Aunque los hombres no vean, pero el Señor sí conoce la obra que Dios mismo por su Espíritu está logrando en nuestra vida, está haciendo. ¿Amén? Y aquí lo que hermanos. Mira lo que dice. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Él nos está afirmando en la fe, que estemos firmes en la fe. Él mismo, hermano, es que eso hay que resaltarlo con un retrato amarillo o verde o con su color que quiera. Él mismo, el Señor, estamos en las manos de Dios. Dice, ninguno se saldrá de su mano. Aleluya. Ninguno, el Señor nos suelta de su mano. Él nos sostiene ahí. A la zaranda, lo mueve y lo sube y lo baja, pero el trigo no cae al suelo. No. Lo que cae es la paja. La paja, hermano, el Señor haciendo su trabajo. Dice, fortalezca. Todo esto nos fortalece, nos madura, nos enseña a ser como Él, nos da fortaleza en el Señor. De confiar, no me trata de que somos nosotros algo nada, y estables, o sea, estar establecidos. Cavó y puso, profundizó y puso el fundamento sobre la roca cada vez más firme. Cristo formador en nosotros. Amén. Entonces dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor está haciendo ese trabajo, hermanos. Y el Señor permite todo ese trabajo en nuestras vidas para eso. Pero es por algo y tiene un propósito definido. Vamos a Romanos 8. Después de que el Señor nos ha venido explicando el Evangelio de Dios acerca del perdón de los pecados, la justificación por la fe, limpieza por su sangre, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, hemos sido plantados en Jesucristo para vida nueva, para que la vida de Cristo nos fortalezca, nos vivifique, ¿verdad? El asunto de esa guerra entre la carne y el espíritu, y dice ocupados en el espíritu, o sea, estar atentos al Señor en nuestro espíritu. Ocuparse en el espíritu no es empezar a planear obras religiosas, no, ocuparnos en el Señor, buscar al Señor. Y dice, después de todo eso y el plan de Dios y todo lo que es necesario, pero dice, 8:28, este pasaje clásico. Y sabemos, ¿qué sabemos? Algo debemos saber. Pablo en esa epístola a los romanos usa mucho la expresión, y sabéis, y sabemos, debemos saber, debemos entender las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, sus hijos, los que hemos conocido como todas las cosas le ayudan a bien, y todas,
yo creo que sobre todo las adversas, las difíciles, sobre todo esas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque somos llamados con un propósito específico. Vamos a ver cuál es. Dice, porque a los que antes conoció, a los que Dios sabía que iban a creer en Él, que iban a recibir a su Hijo, que iban a ser salvos, a los que conoció, también los predestinó. A esos que ya conocía, nos dio un destino. A los que sabía que no íbamos a rechazar su gracia, sino que íbamos a recibir, al escuchar su palabra, recibir la fe, por la fe en Él. Dice, nos dio un destino, predestinar da un destino por anticipado. ¿Cuál es el destino que tenemos nosotros? Y por eso Satanás, como decíamos, está rabioso y está bravo en estos últimos tiempos, que sabe que le queda poco tiempo, está alborotadísimo. Pero eso no es para asustarnos, es para afirmar, ya entiendo por qué es la cosa. La lucha no es contra carne y sangre, hermanos. No es contra carne y sangre. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y confiar en Él. Mira que la armadura para la batalla es una armadura de gracia, de victoria. Habla del yelmo de la salvación, o sea, para cubrir nuestra cabeza con la salvación, con la gracia de Dios, con todo lo que el Señor nos ha dado en Jesucristo, con el don de Dios, el cinto de la verdad, afirmarnos en la verdad que nos hace libres, ¿verdad? La coraza de justicia, nuestro corazón firmes, justificados por la fe. Amén. Y esa justicia de Dios ahora produciendo frutos de justicia en nuestra vida también. ¿Sí? El escudo de la fe para resistir los ataques del maligno. Siempre permanece la fe. El escudo es ¿para qué? Para resistir al maligno. El maligno viene a atacarte por acá, pero tú le resistes por acá. Viene a atacarte por este otro ángulo y tú le resistes por la fe en Jesucristo, porque Cristo es la respuesta contra Satanás. No somos nosotros mismos, es el Señor que reprende, así como estaba Josué, hijo de Josadac, en los tiempos de la restauración de la casa de Dios. Estaba Satanás acusándolo, ¿sí? Pero llega el Señor y le dice al Padre, dijo al Padre, Satanás, Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Porque Satanás quiere venir a acusar, pone la zancadilla y después lo acusa. Pone el problema y después enreda a las personas. Satanás es el que pone el problema y después los enreda. Y empieza a acusarlos y quiere que nos acusemos, pero no es así. Ponemos todo eso y reprendemos a Satanás. Porque el Señor reprendió a Satanás. Y Josué, hijo de Josadac, que estaba vestido de vestiduras viles, ahora el Señor da el mandato de que sea vestido de vestiduras de gala. Amén. De gala. Vestido de Cristo. Vestido del Señor Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para conformes, para darnos la forma de su vida. Ese es el destino. ¿Ves al Hijo en la gloria? Ese es el destino nuestro. Esa va a ser la graduación. Cuando el Señor Jesús venga y después crea cielo nuevo y tierra nueva. El Señor nos está preparando para poder aguantar, resistir y disfrutar su gloria. Porque o si no nos explota la gloria, nos mata. Pero nos está preparando para poder soportarla y disfrutarla. ¿Vale? Para eso es, para poder aguantar, para soportar, para poder disfrutar, para poder manifestar, para poder reinar con Él por la eternidad. No es nada menos. Este es el objetivo de Dios, pero Satanás está bravo, porque Él se quiso montar, pero el Señor se va. Y a nosotros, que estamos aquí, débiles, tenemos el destino de estar con Él. Dice, al que venciere, le dice el Señor a la iglesia en la Odisea, de esos tiempos de la Odisea, esos tiempos de que cada uno quiere hacer lo que quiere, de los derechos humanos, de la facilidad de las cosas, dice, al que venciere, le daré que se siente en el trono, así como el Hijo se ha sentado en el trono. Así como dice el libro del hermano Paul Bilheimer, destinados para el trono. Libro muy bueno. Paul Bilheimer. Y hay otro, es una trilogía.
¿Y sabe cuál es el título del que sigue? No. Y el otro habla acerca del amor, como resultado de la obra de Dios en nosotros. Para amarnos como Él nos ha amado. Él nos ha amado por su gracia. Él se negó. Y eso nos está enseñando a amarnos. No por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo. O más bien por lo que Cristo es en nosotros. Claro, tenemos que ser perfeccionados, afirmados, establecidos. Que ese peso se vaya formando en nosotros, no seamos tan livianos. Que la paja sea soplada y se vaya. Dice el Señor Jesús. Dice, ¿para que qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Aleluya. Pero la predestinación, aunque hoy no estamos hablando de eso, pero no es un decreto arbitrario de Dios en la eternidad que dijo, no, estos que sean salvos y esos se pierdan. No, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos, y está en el contexto, que Él le dice a Tito, mira a Timoteo, perdón, yo quiero que se hagan rogativas por todos los hombres, sobre todo por los que están en eminencia. En ese momento el que estaba en eminencia era Nerón. O sea, ojalá Nerón fuera salvo. Al mundo. Y envió al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice segunda de Pedro 3:9, dice que Él no retarda su venida, sino que tiene misericordia de todos y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero no todos los hombres quieren. Este es el testimonio de Dios. Eso fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que la luz vino al mundo, mas ellos amaron más las tinieblas que la luz, el asunto de los hombres. Si rechazan o si reciben, la obra es de Dios. No hay mérito propio, pero de nuestra parte está recibir. Dice que Dios le ha dado fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo entre los muertos. Entonces, hermano, ese es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida, y esa vida está en su Hijo. El que recibe al Hijo, tiene la vida. El que no recibe al Hijo, no tiene la vida. El que conmigo recoge. El que conmigo está, recoge. El que no, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, andar de la mano, de confiar en el Dios, quiere que todos seamos salvos. Y los salvos nos ha dado este destino. Pero entonces, mira lo que dice. Y a los que llamó, a esos también justificó. Gracias a Dios. Estamos justificados delante del Padre. A estos también glorificó. O sea, eso ya está hecho en Cristo. Ya es una victoria, un logro en Cristo. Ahora estamos esperando su manifestación para que seamos glorificados. Sabemos permanecer seguros en la obra consumada de Dios en Jesucristo. Dice, ¿qué pues diremos a eso? Entonces, frente a tal argumento, ¿qué podemos decir, hermano? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Está el argumento de Dios. Dios está por nosotros. Viendo todo lo que Dios tiene para nosotros como el destino, para sus hijos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene el asunto. Porque aunque hay un destino y Dios es por nosotros, está el acusador, Satanás, el acusador de los hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. No le pongamos atención a las acusaciones de Satanás. Miremos al Señor. Miremos al Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Gloria al Señor. Y mira, paremos un poquito que vamos a Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice Hebreos y complementa un poco eso. 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, pasó la prueba. Y como hombre, aunque glorificado, pero como hombre, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, o sea, tenemos profesión. Todos los hijos de Dios, retengamos.
Sí, retengamos llamamiento de Dios para nosotros. Esa obra de Dios para nosotros ha sido dada por gracia y que la debemos sostener por la fe. Y por eso el Señor Jesús está glorificado a la diestra del Padre para poder ser sostenido en esta caminata espiritual, en este peregrinaje espiritual. Amén. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que eso se nos grave. Guardemos en nuestro corazón. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece. Él no está juzgándonos a toda hora, no, Él se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, mira la belleza, la hermosura del amor de Dios. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero él pasó por todo eso para que ahora nosotros participemos de su semejanza, de su gloria. Nosotros que le participamos a Él, nuestra miseria, nuestra maldad. Y Él la llevó en el madero. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Pero Él, tan lindo, Él nos cambia eso por su gloria, por su semejanza, por su propósito, por su destino, ahora en Cristo para sus hijos. Ese es el intercambio divino, pero sin pecado. Acerquémonos, o sea, no nos alejemos, hermanos. Todo lo contrario. Él no se compadece de ti, de mí. Si no fuera así, no estuviera acá. Hermano, y porque conozco mi debilidad, en parte por lo menos. Porque mira a Pedro le pasó algo, no Señor, no te negaré. Y Pedro no se conocía a sí mismo todavía, o sea, Pedro era todavía tenía mucha paja en ese momento. No lo estamos juzgando porque ahí es como un espejo para nosotros. Y Pedro dice, no, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, y aún iré a la cárcel, y no solamente esto, sino moriré contigo. Inclusive en Marcos, el Señor Jesús es más enfático. De cierto te digo, Simón, que tú hoy me negarás. Es enfático, porque Marcos, como anduvo con Pedro, Marcos escribió todo lo que Pedro enseñaba. Fue como hermanuense decirlo por un tiempo de Pedro, y él escribía todo lo que Pedro enseñaba. ¿Sí? Lo que se le quedaba y lo escribía. Entonces Pedro, como él lo vivió y él se acordaba, dice, tú lo advertiste, siempre está claro. Simón, de cierto te digo que hoy, los otros no dicen eso, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, hoy me negarás 3 veces. Y Pedro decía, no, Señor, aunque todos se nieguen. Y todos, como Pedro dice ahí en Mateo, que todos juntamente con Pedro se afirmaban y ellos también decían, no te negaremos. ¿Y qué? Vamos a ver todos corriendo. Pero el Señor Jesús te dijo, pero Pedro, yo rogaré por ti, para que tu fe no falle. Porque la fe es la que nos pone en el Hijo. Nuestras vergüenzas nos pueden, Satanás usa nuestras vergüenzas para acusarnos, aplastarnos. Y ojalá, y Él quiere devorarnos, destruirnos. Pero el Señor nos fortalece la fe, porque la fe nos pone en el Hijo. No es que nos ponga a nosotros mejor o para poder sacar pecho a nosotros mismos, no, sino nos pone en el Hijo que nos lleva en sus hombros. Como sumo sacerdote nos presenta en su sangre delante del Padre. ¿Amén? Afirmemos en eso. Acerquémonos, o sea, no nos alejemos al Señor mismo, y si nos acercamos al Señor girando, como todos los planetas giran alrededor del Sol, el Señor siendo el Sol de justicia, ahí vamos a estar en órbita unos con otros alrededor del Señor. La única manera de mantener nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, viendo al Señor amado, en el cual el Padre tiene complacencia. No hay otra base diferente. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Y está hablando de nuestra debilidad, de todo, pero nos está mostrando que es fuerte y al que se compadece de nosotros. Confiadamente al trono de qué? No es el trono de acusación, trono de la gracia. Claro, después va a haber juicio, pero por ahora es trono de gracia. Y nos acerquémonos a la gracia en ese momento al Señor por su gracia para ser ayudados, fortalecidos, afirmados, establecidos, como leemos en Pedro, para ser librados del juicio después. Dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el socorro del Señor es oportuno.
No es ni antes ni después. A veces uno se preocupa y entra la ansiedad, pero dice, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué palabra, ¿verdad? También tan suave. Él tiene cuidado de nosotros. Nos balancea en sus brazos, nos cuida. Eso es lo oportuno, es socorro y es oportuno, no es ni antes ni tampoco se demora. Es en el momento adecuado. Dice, para lo oportuno, socorro. Sigamos ahí en Romanos. Ya vamos terminando, ¿no? Dice, después de decir eso, el verso 34 de nuevo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el apóstol Juan, si alguno tuviere pecado, si confiese sus pecados, y Jesucristo, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Juan, hijitos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, porque es que por la experiencia, ¿verdad? Cuando decía por la experiencia ya viejito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice, ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo? Eso es lo que quiere Satanás, separarnos. Pero nadie puede separar a la iglesia del amor de Cristo. Tribulación, zarandeo, aventada, soplada, nada de eso. O angustia, nada. Quiere decir que no hay tribulación o angustia, sí las hay. Pero es para que ese hombre exterior se vaya quebrantando. Ese vaso de barro y el interior se fortalezca y se renueva de día en día, para que ese interior se renueve y se fortalezca. Y cada vez se vaya viendo menos el barro y se vea un poquito más del oro. De a poquitos. Así es el Señor. Dice, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro. Gloria al Señor por esta palabra, yo la tengo subrayada. Lo invito a subrayarla antes. Antes. En todas estas cosas somos más que vencedores, porque es que ya eres un super cristiano. No, hermano. Nunca va a ser así. Por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Es por medio de Cristo, poniendo nuestra fe en nuestra mirada en el Señor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:2, hermanos míos, voy a terminar ya con esto. Tened por sumo gozo. Y me gusta Jaimito, que tiene ahí en Gmail, en el chat instantáneo de Gmail, dice, me fortalezco en el gozo del Señor. Gloria al Señor. Y si le está escuchando, que también se fortalezca, así como si nos fortalezca a nosotros en este momento. Porque Él nos ama. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Por qué? Y eso es fruto del Espíritu, de permanecer por la fe. El Espíritu produce maravillas entre nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. El gozo también es parte del fruto, es fruto del Señor. No es que yo empiece a darle fuerza, es que es mi gozo, mi gozo, mi gozo. Tengo gozo en mi alma, y empieza como un circo a darle fuerza y repetir 1000 veces el versículo hasta que se forme eso como las prácticas ocultistas de la nueva era y las prácticas de las religiones orientales. Y yo pasé por ahí, el Señor me libró de eso. No, eso es pura paja, pura mentira.
Eso es lo que dijo el diablo, y seréis como Dios. Ellos, no, yo soy, yo soy, yo soy. No, Él es el yo soy, el gran yo soy, que vino por nosotros, creer en Él. Claro, hay que mantenernos en eso. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, tú eres mi vida, Señor. Señor, ayúdanos. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Son diversas las pruebas. En ese tiempo puede ser por estas. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis que perfectos y cabales, o sea, formados a la imagen de Cristo, sin que os falte cosa alguna. Y terminamos con Santiago 5, verso 10. Y me gusta que en estos dos pasajes Santiago se refiere a los santos como hermanos, con misericordia, con ternura, con amor, porque saben que Él conoce la dificultad de las pruebas. Es momentánea, breve, y el Señor siempre intercediendo por nosotros, para que tu fe no falte. Y vamos casi a terminar, dice 5:10 de Santiago. Hermanos míos, todos mis hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, ¿tenemos por pobrecitos? No, por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor. Aleluya. Conocer cada vez más al Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y volvamos ahora hacia Lucas 7 y ya cerramos con la ayuda del Señor. No, y además que el Señor ya nos va llevando en eso y que sea el Señor mismo que nos hable. No trata de hablar mucho, sino que el Señor nos hable nosotros. Perdón, 22, Lucas 22. Dice, verso 32, no, 31, y cerramos. Dijo también el Señor, Simón, Simón. O sea, el Señor ya había dicho que era Pedro, pero en ese momento, Pedro, Simón todavía confiaba mucho en sí mismo. Todavía no tenía luz acerca de sí mismo, tenía que ser alumbrado. Dice, ese es el testimonio que hemos recibido de Dios, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, somos mentirosos. Pero si tenemos comunión unos con otros, ahí es donde Dios nos empieza a nombrar. Comunión con el Señor unos con otros. ¿Sí? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos perdona nuestros pecados y somos limpiados de toda manera. Si Dios nos afirma en la fe, vamos a terminar, ya se va a acabar la batería. Y dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. O sea, el Señor quería que Él fuera formado como una piedra firme y estable para la casa de Dios. Os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y ojo con esto. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos y a todos los hermanos. Porque ya hemos aprendido, nos ponemos en los zapatos de los otros. Y hemos aprendido la misericordia del Señor. Y por eso Pedro dijo después, vosotros arrepentidos, vosotros que negaste al Santo, que no lo había negado así, pero había conocido el perdón, el arrepentimiento y la fe, para poder ser misericordioso, como el Señor es sumo, fiel, sumo, sacerdote, misericordioso y compasivo. Así, ser semejante a eso. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por tu palabra, ayúdanos, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti. Fortalece nuestra fe, Señor. Te pido que tú
Reprende a Satanás. Fortalece la fe de tus hijos, Señor, porque han sido llamados para un propósito supremo, maravilloso, y por eso Satanás se ha enseñado en todos los tiempos con tu iglesia, Señor. Y al final, Señor, da patadas en al final, pero tú eres más poderoso y tú nos estableces. Estamos afirmados sobre la roca, que eres tú mismo por la fe, y tú ruegas por nosotros para que nuestra fe no falte y poder confirmarnos unos con otros en ti, Señor. Gracias porque tú estás haciendo una obra preciosa. Afírmanos, Señor, establécenos, perfeccionanos. Abre nuestros ojos, síguete formando en nosotros, y que tu olor, el olor de Cristo, Señor, sea manifestado en nosotros, Señor, a través de nosotros, Señor. Gracias por esta obra preciosa. Gracias por la fe. Gracias por la obra preciosa consumada en la cruz. Y gracias, Señor, por la cruz que nos das para llevar, Señor. Pero la llevamos contigo, Señor. No estamos solos. Confiamos nuestra vida en tus manos y te damos gracias de nuevo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.